a este taller de bienestar y salud. Bienvenidos a todas las personas que tenemos conectados. Tenemos personas desde Centro, Suramérica, Europa. Qué emoción tener tantos países y tantas personas escuchando sobre los beneficios de una buena nutrición. Bueno, hoy sé que tenemos personas que están conectados por primera vez, clientes que ya vienen tomando los suplementos nutricionales y también los coaches de bienestar de esta compañía. Así que, bueno, hoy para mí es un placer ser su maestra de ceremonias. Mi nombre es Milena Velasco, les hablo desde Colombia, la ciudad de Bogotá. Y quiero contarles que semana a semana tenemos este tipo de talleres donde aprendemos bastante sobre nutrición. Hoy tenemos el complemento ideal, tenemos un médico clínico de profesión invitado a dictar este taller y también es uno de los coaches de bienestar más importantes de esta compañía. Está en una de las posiciones más prestigiosas. Es miembro internacional del equipo de Millonario. Nos va a hablar sobre la importancia de la proteína y el reemplazo de las comidas. Así que vamos a recibir al doctor Santiago Aedo. Hola Milena, ¿cómo estás? Muchas gracias por la presentación y gracias a todos también por la invitación. Saludos para toda la audiencia. La verdad que para mí es un placer poder compartir una vez más y formar parte de este programa semanal de entrenamiento y de educación. Como decías, Milena, mi nombre es Santiago, bueno, soy médico de profesión. Hace ya más de 10 años, digamos, que estoy ejerciendo la medicina y, digamos, cuando me recibí de médico, padre médico, abuelo médico, digamos, a la hora de elegir la especialidad, elegí la especialidad que creía que integraba una persona, que era la medicina interna. Empecé mi residencia, mi formación en uno de los hospitales más importantes de la ciudad de Buenos Aires, y lo que pasó en el segundo año de la residencia es que empecé a darme cuenta que cuando las personas llegaban a tener contacto donde yo trabajaba en la internación, para muchas personas se volvía tarde, ¿no? Para ponerlo en un ejemplo concreto, o sea, empecé a ver personas jóvenes, 55 años en mi cabeza, es un paciente, digamos, que fue como un detonante o un gatillo, que tenía 10 o 15 años de diabetes y que ahora había tenido un accidente cerebrovascular, y ese accidente cerebrovascular, en el momento que tuvo contacto con nosotros, digamos, nos permitía ofrecerle, digamos, o sea, que tenga una sobrevida por ahí de 10, 15 años, pero con una calidad de vida, digamos, enormemente disminuida, porque por ahí ahora no podía movilizar la mitad del cuerpo o no podía, digamos, comunicarse con sus seres queridos, ¿no? Y esta sensación que se empezaba a repetir diariamente, digamos, de que estábamos llegando tarde, se empezó a transformar en una insatisfacción, en una serie de frustración, que mantenía mi cabeza en un estado de alarma. Y así fue como terminé en el living de la casa de un amigo escuchando una presentación sobre lo que era la compañía Herbalife. Yo en el año 2007 no tenía ni idea de que existiera. En ese momento ya tenía más de 27 años en el mercado, y cuando estaba en esa reunión discutía con la persona que estaba dando la charla, le planteaba, digamos, a quien hoy es un amigo, Lucas Batilana, digo, vos me estás planteando que todos los problemas de salud se resuelven con la buena alimentación y eso no es verdad. Y Lucas me respondió, digamos, algo simple como, todos no, solo el 70%. Y ese número en mi cabeza fue suficiente para que decida darle la oportunidad. Cambié el mal desayuno que tenía por un programa de desayuno de Herbalife. A la semana desapareció la ansiedad que tenía por el chocolate y empecé, compré mi paquete de registro para seguir consumiendo los productos con descuento, y empecé con un programa de control de peso, y en esas primeras, digamos, o sea, 10 semanas controlé 10 kilos de sobrepeso que tenía de más. Y ese fue, digamos, junto con la participación en los eventos que se iban desarrollando, el punto de partida de lo que es para mí hoy este proyecto de Herbalife. En esos eventos empecé a entender, digamos, que había un respaldo enorme de científicos que estaban detrás de la investigación, el desarrollo de estos productos, incluyendo dentro de ese respaldo un premio Nobel de Medicina, y
y hoy la compañía tiene más de 50 doctorados, digamos, trabajando en la investigación a nivel mundial, instalaciones de manufactura propia. De hecho, en la Argentina también tenemos una planta propia de producción. Y miren, la verdad es que cuando yo tuve esos primeros resultados, no creía en la suplementación. Es decir, yo discutía porque tenía ideas sembradas en mi carrera que nadie me las sembró formalmente, pero que en los pasillos aprendía que la suplementación no era necesaria, digamos, o sea, e innecesaria, ¿no? O sea, ni efectiva ni necesaria. Y la verdad es que con los llamados de una persona que ni siquiera está relacionado con la salud, que era, digamos, la persona que me compartió la oportunidad y los productos de Herbalife, empecé a tener esos resultados iniciales y mis creencias se vieron amenazadas, porque mi idea de que las cosas no funcionaban se contrastó contra la vivencia de que estaba teniendo resultados. Y ese fue un punto de partida. En ese momento, digamos, cuando tus creencias se ponen en jaque, tenés dos opciones. Podés, digamos, negar, y esa es la primera de las opciones, o la segunda es, digamos, ampliar tu mente, y para eso necesitas buscar más información. Nosotros tomamos esa opción. En el año 2010 se promocionó lo que fue la primera conferencia de transición nutricional global en la ciudad de Orlando, en Florida, y viajamos para participar de esa conferencia con Lucas. Viajamos con un amigo, un mentor, el doctor Mario Kaplan, y la verdad es que en ese evento, digamos, o sea, nos encontramos con que volvimos con la idea de que lo que habíamos aprendido, digamos, o sea, era incorrecto. Y en definitiva, esa idea evolucionó en los años siguientes. Decidimos viajar con mi mujer para participar de distintas conferencias organizadas en los congresos de la compañía y en congresos de la sociedad, digamos, de biología experimental también. Y la verdad es que, como les decía, la idea evolucionó a que nuestra formación como profesionales no era, digamos, sea incorrecta, sino incompleta. Es decir, nuestra carrera está, digamos, centrada en un aspecto de la formación, pero deja otros aspectos, digamos, sea con muchos baches. Y dentro de esos aspectos aparece la nutrición, y dentro de esos aspectos aparece el rol y la importancia de los hábitos. Y hoy, digamos, construimos ya, digamos, una visión diferente. Esa visión, digamos, tiene que ver con entender que los resultados que nosotros tenemos con nuestro bienestar en nuestra vida son producto de las decisiones y acciones que acumulamos a lo largo de la vida. Lo que pasa es que, digamos, el efecto por sí mismo de cada una de esas decisiones y acciones no es lo suficientemente importante para que uno lo pueda relacionar con la causa. Es decir, si uno decide fumar, digamos, ese cigarrillo, digamos, no produce de acto inmediato, digamos, todas las complicaciones que produce cuando se acumula. Y cuando uno no decide hacer actividad física, pasa exactamente lo mismo. O sea, no se da cuenta, digamos, de las consecuencias que estás teniendo porque el efecto no es lo suficientemente grande. Y la clave entonces es entender que si queremos estar mejor, podemos estar mejor, pero tenemos que estar dispuestos a cambiar lo que estamos haciendo. Y eso es de lo que estamos hablando. Pero para cambiar, tenemos que tener, digamos, mejor acceso a la información. Y la verdad es que, como les decía, es un honor estar participando de toda esta serie de talleres semanales que están aportando enorme valor a todos los distribuidores y consumidores de Herbalife de habla hispana. Y simplemente como introducción, dejar claro algunas de estas ideas concretas para el público en general, donde alimentación y nutrición son términos diferentes. Es decir, digamos, pensamos en la alimentación, pensamos en comida, digamos, o sea, pero uno puede comer, digamos, suficiente comida y no estar bien nutrido. O sea, la cantidad no tiene que ver con la calidad. O sea, la nutrición tiene que ver con que el cuerpo reciba los nutrientes. Digamos, o sea, la comida que elegimos tiene que tener los nutrientes que el cuerpo necesita. Son como dos lenguajes diferentes del mismo asunto. Y en el mundo, digamos, tradicional, usamos los diccionarios para traducir un lenguaje en otro lenguaje. Para traducir el lenguaje de la comida o los alimentos en el lenguaje de los nutrientes, también existen los diccionarios. O sea, se llaman tablas de composición de alimentos. Pero hoy lo interesante es que todos los traductores, digamos, o sea, para los dos efectos, se reducen a, digamos, a hacer una pregunta en Google o en Internet. Y uno puede obtener la información, digamos, de manera rápida
y directa. El problema es, digamos, que esa información muchas veces abunda y nosotros no podemos tener claro dónde tenemos que prestar atención. Entonces, digamos, para entender de una manera concreta, hoy vamos a centrarnos a hablar de la proteína. Los alimentos nos aportan la energía en la forma de los macronutrientes, y los macronutrientes junto con los micronutrientes, con el agua y la fibra, digamos, ya son parte de todos estos nutrientes o ladrillos que necesitamos para que el cuerpo funcione, y somos producto de un proceso de evolución biológica y cultural. O sea, la parte biológica es una parte de evolución que llevó millones y millones de años, donde nos fuimos adaptando al medio ambiente, y esa adaptación al medio ambiente nos llevó a, digamos, desarrollarnos como seres humanos, como Homo sapiens, y en ese momento empezamos a, digamos, desarrollar las herramientas, y con las herramientas empezamos a modificar el medio ambiente y a comenzar este segundo proceso de evolución, que es la parte cultural, que no lleva millones de años, sino miles de años. O sea, tiempos más cortos desde el punto de vista de la evolución. Éramos cazadores y recolectores, empezamos a pastorear animales, después apareció la agricultura, con los egipcios aparecen las primeras civilizaciones o ciudades, la posibilidad de vivir, digamos, o sea, en comunidades mayores y de cosechar alimento y tenerlo almacenado para las épocas en donde no había, digamos, o sea, qué cosechar, y digamos, la agricultura siguió siendo algo casi artesanal hasta hace no mucho tiempo atrás. En el siglo XX se da este crecimiento exponencial de la población en el mundo, es decir, tardamos desde el año 10.000 antes de Cristo, digamos, o sea, hasta el año 1800 después de Cristo, en alcanzar por primera vez 1.000 millones de personas viviendo al mismo tiempo en el planeta Tierra. Es decir, lo que nos llevó 11.800 años, en 130 años se duplicó, y para el 1927 éramos 2.000 millones de personas viviendo en el planeta Tierra. Uno puede empezar a entender que, digamos, empezamos el siglo XX allá por el año 1900 con menos de 2.000 millones de personas en la Tierra, y hoy, 120 años después, o sea, un poco más de 100 años después, multiplicamos por 4 la población del mundo, estamos alcanzando los 8.000 millones de personas viviendo en la Tierra. Y para darle de comer a toda esta población, digamos, caímos o vimos la necesidad de desarrollar nuevas formas de mejorarlas, y eso llevó a la industrialización de la producción del alimento, que nos permitió, en el mismo espacio de tierra donde antes se cultivaba 1 tonelada de maíz, por ahí cultivar hoy 10 toneladas de maíz. Pero junto con ese proceso, digamos, o sea, de aumento de la cantidad de la producción, también vino de la mano un proceso de cambio en las características, digamos, de la comida. Y ese es el fenómeno de la transición global de la nutrición, donde, digamos, o sea, cambiamos ciertas características de la comida para la que nuestro cuerpo estaba preparado, y las volcamos, digamos, a lo que hoy le ofrecemos. Y consecuencia, digamos, de ese efecto acumulado que lleva, digamos, sobre todo unos 40 o 50 años, digamos, de cambios más profundos, intensos, en este momento, digamos, o sea, en la región, digamos, o en el mundo, por primera vez tenemos más, digamos, personas con sobrepeso que personas con el peso normal. Y en algunos países, como podemos ver en la Argentina, Chile, o sea, en las regiones más australes de Latinoamérica, digamos, o sea, 6 de cada 10 personas tienen sobrepeso. Y un punto interesante, digamos, que yo escuchaba en esta primera conferencia en el año 2010, tenía que ver con qué es lo que hacía caro el alimento. Digamos, o sea, este profesional hablaba de, digamos, o sea, hizo la pregunta, ¿qué es lo que hace caro el alimento? Y la respuesta, digamos, o sea, fue algo que ninguno de nosotros, digamos, o sea, tenía presente. Él explicó que lo que hace caro el alimento es el contenido de agua, porque un alimento que tiene más agua se pudre, y para evitar que se pudre se requiere, digamos, cosecharlo y tenerlo refrigerado, y las cámaras y el traslado son con, digamos, o sea, con el consumo de energía para mantener refrigerado o congelados los alimentos. Y eso hace que, digamos, o sea, sean más caros porque los costos de distribución son más caros. Entonces, la industria, digamos, ¿qué es lo que hace para abaratar los costos? Lo primero que hace es sacarle el agua. Y cuando le saca el agua, digamos, o sea, todo el peso de un alimento se vuelve de calorías. Y eso, digamos, o sea, ese cambio en la relación entre caloría y nutriente es uno de los fenómenos, digamos, o sea, que nos trajo hasta donde estamos. O sea, las dietas más baratas tienen más cantidad
de calorías. O sea, las dietas más baratas, los alimentos, digamos, o sea, más atractivos, que son los que abundan, son alimentos que tienen exceso de sal, exceso de azúcar, excesos de grasas. O sea, muy atractivos, digamos, o sea, muy apetecibles, digamos, o sea, pero carentes de las cosas que necesita y con exceso, digamos, de las que nos sobran. En definitiva, digamos, o sea, como resumen de este inicio, tenemos que entender, digamos, que nuestro cuerpo está preparado por un fenómeno de millones y millones de años de evolución para recibir una dieta con una buena relación caloría-nutrientes. Es decir, una manzana pesa 200 gramos y tiene 80 calorías. Cuando vos mirás cualquier alimento guardado en la alacena, digamos, envasado, digamos, vas a encontrar, digamos, que como no tiene agua, la mayor cantidad del peso es de energía. Y por ahí 200 gramos de un alimento procesado tienen 600 a 800 calorías. Digamos, o sea, y este es el principio fundamental al que tenemos que empezar a prestarle atención. Herbalife hace ya más de 5 años, digamos, que empezó a transmitir este concepto de la filosofía de nutrición global y en este concepto, digamos, a educar a los distribuidores y a compartir con el público en general estas guías o instrucciones básicas, y hoy vamos a centrarnos, digamos, en una de estas partes. Porque, como decía, la información hoy está a acceso de cualquier persona, digamos, que tenga una conexión a Internet. El problema, digamos, es aprender a enfocarnos en lo que tenemos que mirar, porque es tanta la información que muchas veces caemos en la parálisis simplemente porque no sabemos por dónde empezar. Y hoy vamos a poner, digamos, el punto central en estos requerimientos, digamos, o en las necesidades del cuerpo en el aspecto de la proteína. Y la proteína, digamos, es este primer nutriente. O sea, la proteína es una cadena de aminoácidos. Y estas cadenas de aminoácidos están formadas por distintos modelos o eslabones, y en definitiva, algunos de estos eslabones el cuerpo no tiene la capacidad de procesarlos, o sea, solo los tenemos disponibles si los comemos, y esto, digamos, o sea, forman las distintas combinaciones de modelos y las distintas formas en las que se van enrollando, plegando todas las unidades estructurales del cuerpo. Y todo en este aspecto, digamos, o sea, es fundamental. Y para entender cómo funciona esto, nosotros consumimos alimentos. Esos alimentos nos aportan los nutrientes, en este caso nos aportan las cadenas de proteínas o las proteínas como cadenas de aminoácidos. Es una función del sistema digestivo ir, digamos, desde la masticación a toda la liberación de enzimas, ir digiriéndolo y separándolo, descomponiéndolo en las partes fundamentales que son los aminoácidos, es decir, en los eslabones. O sea, comemos cadenas, pero el intestino absorbe eslabones. El proceso de separar la cadena en cada parte, en cada eslabón, es el proceso de la digestión. Y cuando se absorben, pasan a la sangre, y a través de la sangre se distribuyen a todos los tejidos del cuerpo. Y en cada uno de los tejidos, el cuerpo va reparando y refaccionando, reconstruyendo estas proteínas, digamos, que necesita para su normal funcionamiento. La proteína, cuando la consumimos en nuestros hábitos, tiene, digamos, muchos efectos positivos. Por ejemplo, aumenta la sensación de saciedad, ayuda a manejar el hambre. Por otro lado, proporciona energía, digamos, mantiene y desarrolla la masa muscular, favoreciendo un metabolismo más alto, participa de la reparación de células y tejidos y genera sustancias y hormonas vitales. Disminuye la rapidez de subida, bajada de la insulina y azúcar en la sangre, y ayuda a evitar la dependencia de los carbohidratos. La falta de proteína en nuestros hábitos genera fatiga, pérdida de cabello, pérdida de la masa muscular, digamos, menor elasticidad de la piel, trastornos hormonales, aumento de peso, antojos por los carbohidratos. Es decir, cuando yo no tengo saciedad porque no como proteína y al mismo tiempo, digamos, o sea, estoy comiendo hidratos de carbono de alto índice glucémico, eso me lleva todo el día a un juego en el que, digamos, o sea, tengo energía cuando como y al rato, digamos, mi energía decae y tengo que buscar más hidratos de carbono para mantenerme con energía de nuevo. Y en los chicos, la falta de proteína, digamos, se puede ver porque los chicos que no comen suficiente proteína no tienen una adecuada tasa o ritmo de crecimiento. Y esto, digamos, o sea, en los chicos es una señal de alarma que lleva a la búsqueda, digamos, de por qué, digamos, un chico, digamos, o sea, no está teniendo suficiente crecimiento. Lamentablemente la mayoría, digamos, de las señales de alarma en los adultos no tienen, digamos, o sea, el mismo peso o la misma, digamos, o sea, no nos llaman de la misma manera la atención para que nos concentremos en corregir las causas. Y cuando hablamos de requerimiento de proteína, tenemos que entender que, digamos, cuando uno, digamos, tiene un nivel mayor
de actividad, de entrenamiento, digamos, o sea, y también según la edad y el sexo, la proteína, digamos, o sea, cambia sus requerimientos en cada individuo. Pero es importante, y vamos a entender un poquito, que cuando uno, digamos, o sea, se enfoca en la cantidad de músculo, David Heber nos enseñó, digamos, o sea, que el aporte de proteína sigue una relación con la composición corporal y con la masa muscular. Es decir, claro, una persona que no tiene buenos hábitos o que es muy sedentario, seguramente va a tener menos masa muscular que la persona, digamos, o sea, que tiene un nivel de intensidad profesional de actividad física, porque esa persona, para desarrollar esa actividad o por desarrollar esa actividad, también va a tener más masa muscular. Lo mismo pasa con las variaciones con la edad y con el exceso. Vamos a ponerlo en claro, digamos, ya en unas filinas más adelante. Pero cuando uno decide buscar la proteína, la pregunta es, ok, ¿dónde hay proteína? Bueno, la proteína viene por un lado del mundo animal y por otro lado viene del mundo del reino vegetal. Y nosotros tenemos que aprender a consumir la proteína, digamos, tanto del mundo animal como del mundo vegetal. Cuando empezamos a mirar, digamos, a lo que tenemos que aprender a prestar atención es esta relación que existe, como decíamos, entre las calorías y los nutrientes. O sea, uno puede ver que en 100 gramos de distintos alimentos hay distintas proporciones entre los gramos de proteína que nos aportan y las calorías. Y cuando vos mirás esas proporciones, hay algunas que nos aportan más gramos de proteína a expensas de menos calorías. Recuerden que, digamos, en la oferta de alimentos que tenemos hoy, una de las cosas que abundan son las calorías. Entonces, tenemos que aprender a, digamos, a consumir la cantidad correcta y adecuada de calorías y no caer en este, digamos, exceso simplemente por falta de conocimiento. Cuando miramos también en los lácteos, es la misma historia, uno puede encontrar, digamos, algunas opciones que son mejores que otras. En los frutos secos, digamos, o sea, vale la pena prestar atención a que si bien nos aportan proteína, digamos, los frutos secos, como no tienen agua y por eso se llaman secos, digamos, o sea, todo su peso es de energía y tienen muchas calorías. Fíjense que son 100 gramos, digamos, pueden tener más de 500 o 600 calorías. Y tenemos que aprender a buscar también, digamos, o sea, las fuentes de proteína en el mundo vegetal. En definitiva, como dice ahí, todo el mundo lo sabe, ¿no? Somos lo que comemos. Lo que pasa es que, digamos, no hacemos el análisis o la relación entre esta causa y el efecto que estamos produciendo. Y acá un tema central en este asunto que tiene que ver con entender que el problema, digamos, relacionado con la obesidad no tiene que ver con los kilos o con el peso, sino con el exceso de grasa. Es decir, la composición corporal es más importante que el peso. Y tenemos personas que con un peso adecuado tienen exceso de grasa y esas personas con exceso de grasa tienen más riesgo de padecer enfermedades crónicas que las personas que tienen un porcentaje de grasa adecuado. Y esto, digamos, es clave entender porque la ingesta de proteína está en relación, digamos, con la composición corporal también. Hace unos años, digamos, se publicaba este trabajo, de hecho, David Heber lo comentó también en una de estas conferencias de transición nutricional global, donde en una cocina metabólica, digamos, se había digamos, hecho un experimento a lo largo de 12 semanas, digamos, con distintos grupos de personas, y se vio que, digamos, las personas que tenían, en todos los grupos había como un exceso de calorías en base a lo que cada uno necesitaba en el día a día. O sea que el estudio estaba diseñado para que la gente gane peso, ¿no? Pero lo interesante era, digamos, o sea, de qué era ese peso que ganaba, o sea, qué composición tenía. Y las personas que tenían una dieta que tenía una proteína, digamos, o sea, más aumentada, que estamos hablando de cerca del 30% del total de las calorías, digamos, ganaban peso, pero ganaban peso a expensas de estar aumentando la masa muscular. Y las personas que tenían una dieta con una cantidad de proteína disminuida, o sea, cerca de menos del 10% del total de las calorías, ganaban peso, pero al mismo tiempo iban perdiendo masa muscular. Entonces, esto es importante para entender que digamos, o sea, nuestra ingesta de proteínas se va a traducir, digamos, o sea, en parte en esta composición corporal que tenemos. Y cuando hablamos de los requerimientos, como decíamos antes, tenemos que entender que podemos unificarlos en base a la cantidad de kilos de músculo. Es decir,
2,2 gramos de proteína por cada kilo de músculo que tenemos en el cuerpo. ¿Y cómo sabemos cuántos kilos de músculo tenemos en el cuerpo? Bueno, hay distintas formas de saberlo. Una de las formas que usábamos antes de todos estos cambios del 2020 tenía que ver con las mediciones con bioimpedanciometría, que nos permiten conocer la cantidad de kilos de músculo que tenemos y la cantidad de kilos de grasa. Hoy tenemos otras herramientas disponibles en base, digamos, o sea, también a medidas con el centímetro. La gente puede utilizar recursos como estas evaluaciones corporales virtuales, ¿no? O el escáner corporal virtual, que no son otra cosa más que ecuaciones predictivas, digamos, o sea, que están disponibles cuando uno las busca en Internet y que nos permiten conocer nuestra composición corporal en base a medidas simples como el peso, la altura y los perímetros de cintura, digamos, o sea, que uno, digamos, o sea, se puede medir en la casa, y entender que del total de calorías que tenemos que consumir por día, el 30% tendría que venir de los suplementos, el 30%, perdón, tendría que venir de la proteína, esto, digamos, en una mezcla de comida y de suplementos. Y acá uno de los detalles fundamentales, o sea, la mitad de las proteínas, digamos, o sea, de fuentes vegetales, porque uno está más acostumbrado a pensar en la proteína, a pensar en la fuente animal, pero la mitad de las proteínas de fuentes vegetales, porque el exceso de proteína animal también viene con exceso de grasa y el exceso de la proteína animal también trae algunas otras, digamos, alteraciones del medio interno de nuestro cuerpo, algunos cambios mínimos de pH que, digamos, no favorece tampoco el bienestar. Entonces, a la hora de entender sobre las proteínas vegetales, lo que tenemos que saber es que, digamos, la proteína de soja es una de las proteínas que tiene, digamos, o sea, todos los aminoácidos esenciales que el cuerpo necesita, o sea, que tiene alto valor biológico, y a la vez tiene un índice de digestibilidad, es decir, que cuando la comemos se absorbe, digamos, o sea, en las proporciones más altas, como se absorbe la caseína o como se absorbe el huevo, ¿no? O sea que es una fuente excelente, digamos, tanto de variabilidad de esos aminoácidos, que tiene todos los esenciales, pero al mismo tiempo, digamos, o sea, que se absorbe de manera completa. Y yo decía, más de la mitad de las personas, digamos, o sea, tiene sobrepeso. Entonces, digamos, no podría no hacer, digamos, una mención en relación a la estrategia del reemplazo de comidas y a la estrategia también del aporte proteico adecuado durante el programa de control de peso. Cuando uno, digamos, o sea, presta atención, lo primero que hay que entender es que, digamos, o sea, para controlar el peso hay que aprender a comer y no dejar de comer. Pero acá es clave, digamos, o sea, también mantener, digamos, o sea, o apuntar a mantener nuestra masa magra para ir corrigiendo la composición corporal en el proceso. Y cuando uno piensa, digamos, o sea, como les decía, en el control de peso, lo que hay que entender es que hay que controlar las calorías, porque al final el sobrepeso y el exceso de grasa es producto de que consumimos más cantidad de energía en el pasado de lo que gastamos con nuestras actividades. Si nosotros, digamos, o sea, aprendemos a consumir la cantidad de energía que en el día a día vamos gastando, vamos a mantenernos en peso, y para, digamos, disminuir ese exceso de peso y exceso de grasa, lo intencional es aprender a consumir menos calorías de las que nuestro cuerpo gasta día a día. Y para eso, digamos, o sea, tenemos que pensarlo de manera general. Se dice que si uno tiene unos 500 calorías menos por día que vos gastás, o sea, consumís sobre lo que gastás, es decir, con tu nivel de actividad y tu metabolismo basal gastás 500 calorías más de la que estás ingiriendo con los alimentos y las bebidas. Entonces, de manera acumulada en la semana vas a estar perdiendo cerca de medio kilo de peso, digamos, como que esa es una estimación adecuada. Uno va a ir haciendo todo esto, la clave es nunca disminuir el gasto de calorías por debajo del metabolismo basal. Pueden buscar, digamos, o pedir más información. Esto ya estuvo desarrollado en estos talleres en semanas previas, así que, digamos, pueden verlo en detalle ahí. Pero alguna de las cosas que yo quería compartir es que, digamos, o sea, ya existe la información y acá es clave. O sea, yo tenía ideas negativas sobre la suplementación, digamos, pero no tenía ninguna información. Y cuando empecé a buscar, encontré que, digamos, o sea, hay estudios, digamos, o sea, bien hechos, digamos, con todo el rigor científico, digamos, que muestran los beneficios y los resultados. El problema es que esos estudios, digamos, no están promovidos por quienes manejan los intereses de la educación médica tradicional.
y no tenemos una materia que hable de suplementación. O sea, a la hora de entender, digamos, cómo es la distribución de la información, todos la recibimos, algunos la buscan y son muy pocos los que la crean. Y los que controlan cómo se distribuye terminan controlando cómo piensa la mayoría. Y eso aplica en todos los aspectos. O sea, en este trabajo, digamos, o sea, que se realizó con la estrategia del reemplazo de comida, se determinó, digamos, que los reemplazos de comida eran igual de efectivos para controlar el peso que las dietas convencionales estructuradas. Y la adherencia y la conveniencia fueron favorecidas para los participantes que utilizaban la estrategia de reemplazo de comida frente a los que llevaban una dieta convencional. O sea que, digamos, o sea, esto que habitualmente decimos que es efectivo, es práctico, digamos, o sea, ya está estudiado, está demostrado. O sea, es más fácil, digamos, la estrategia de reemplazo de comida, digamos, que hacerlo con una dieta tradicional. Y acá lo que se vio es que, digamos, comparando, digamos, si uno restringe las calorías, baja de peso, ¿no? Digamos, o sea, este trabajo hablaba de eso. Lo interesante, digamos, es que, digamos, cuando uno empieza a modificar, digamos, o sea, las composiciones de la dieta, es decir, una dieta que tiene más aporte proteico, digamos, o sea, con el mismo déficit de calorías, lo que empieza a conseguir también es ir alterando la composición corporal. Y en este trabajo, digamos, publicada en una revista en el año 2012, hablaban justamente, digamos, de cómo el consumo de lácteos y la proteína, digamos, o sea, se veían relacionados, digamos, o sea, junto con la actividad física, ¿no? Con una pérdida de peso, pero al mismo tiempo pérdida de grasa. Es decir, cuando uno veía los grupos que consumían más proteína, a lo largo de las semanas iban aumentando la masa muscular frente a los grupos, digamos, o sea, que no tenían buen aporte de proteína. Otra vez estamos hablando cerca del 30% del valor, digamos, calórico total. Y esto, digamos, o sea, que era en el 2011, en el 2008 ya se había publicado, digamos, o sea, y este trabajo, digamos, de hecho fue uno de los primeros trabajos que yo encontré publicados con los productos mismos de Herbalife, donde se comparaban, digamos, o sea, la estructura o el efecto que tenía un programa de control de peso estructurado con el reemplazo de comida, pero con distintos componentes de proteína, es decir, una dieta simple en proteína y una dieta alta en proteína. En mi cabeza esto era como una dieta, digamos, con batidos tradicionales o una dieta con batidos más PPP, digamos, o sea, para alcanzar ese objetivo de 2,2 gramos por kilo de masa magra. Y la diferencia es que bajar de peso bajaban los dos, pero los que tenían más aporte proteico también tenían un cambio en la composición corporal y disminuían la masa grasa, o sea, manteniendo la masa muscular. En el 2010 se publicó, digamos, o sea, un trabajo similar que se hizo en Alemania, donde en este trabajo, digamos, se desarrollaban con pacientes que tenían síndrome metabólico, que es como un estado de prediabetes, y lo que se vio es que las personas que seguían una dieta, digamos, o sea, un programa nutricional con la estrategia de reemplazo de comidas y que tenían, digamos, un aporte proteico, digamos, del orden de lo que estamos hablando, que es, digamos, 2,2 gramos por kilo de masa magra, ¿no? O cerca del 30% del total de las calorías. Lo que se vio a un año de seguimiento es que casi el doble de las personas, o sea, uno puede ver por acá abajo, el 64,5% versus el 34,8% que no habían hecho, digamos, o sea, el programa alto en proteína, digamos, tenían, o sea, casi el doble de las personas ya no tenían la suma de factores de riesgo que condicionan o que, digamos, dan nombre al síndrome metabólico. No sé, es que, digamos, podíamos ir controlando y cambiando, digamos, esos factores que predisponen a la enfermedad, a las personas a la enfermedad. Y esto que les decía ya tiene más de 10 años, o sea, digamos, las distintas sociedades científicas reconocen la eficacia de la estrategia de reemplazo de comidas de los batidos. Y para el caso, digamos, de la Sociedad Europea, hablaban de que para controlar el peso, lo importante es que los batidos tienen que tener por porción un máximo de 250 calorías por porción. Y para, digamos, que pueda, digamos, controlar el peso, reemplazar 2 comidas al día, es decir, nosotros siempre hablamos, ¿no?, como el desayuno y una comida de cuchillo y tenedor, digamos, para hacer ese descuento de calorías, porque al comer calorías, digamos, o sea, conocidas y en menor cantidad de lo que comemos en una comida tradicional, que seguramente tiene más y no conocemos la cantidad, digamos, o sea, nos permite ir haciendo ese déficit de calorías
que nos ayuda a obtener el resultado. Y también para las personas que querían mantener el peso, digamos, o sea, la diferencia estaba en que para mantenerlo es de 1 a 2 comidas, es decir, tenemos que aprender a limitar el consumo de calorías, porque la dieta occidental tradicional, industrializada, tiene muchas calorías, y esto es lo que tenemos que entender. La Sociedad Americana de Nutrición publicaba, digamos, que la estrategia del reemplazo de comidas tiene una cantidad de energía y composición de macronutrientes que son conocidas y que terminan siendo útiles para las personas que tienen, digamos, o sea, problemas para elegir o para controlar las porciones. O sea, los reemplazos de comida se pueden usar como parte de esa estrategia. Toda esta información, digamos, o sea, yo la encontré años después de haber tenido resultados, porque un abogado me llamaba por teléfono, ¿no? Y esta es la cuestión, digamos, donde me empecé a poner crítico con esa situación. En definitiva, lo que tenemos, digamos, o sea, son herramientas que están validadas, que están, digamos, o sea, tienen más de 40 años en el mercado, digamos, mundial, que marcaron, digamos, o sea, la vanguardia. El primer trabajo que yo encontré publicado, digamos, era el año 92, digamos, o sea, y Herbalife ya llevaba 12 años en ese momento, digamos, o sea, con esta estrategia consolidada, y tenemos, digamos, o sea, productos que son alimentos o suplementos nutricionales, dependiendo, digamos, del país y las legislaciones, cómo están catalogados, digamos, o sea, no son medicamentos, no tienen que ver, digamos, no están diseñados para tratar, curar ninguna enfermedad, digamos, ni para prevenirlo, pero son parte de una estrategia adecuada, digamos, para ir desarrollando un mejor estado nutricional, como decíamos al principio. Y dentro de estos recursos concretos y enfocados en la proteína en este momento, tenemos que entender, digamos, que el batido, como este gran aliado, es un concentrado de nutrientes que me permite, digamos, yo preparo 25 gramos del polvo deshidratado, lo preparo con 250 mililitros, que si voy a poner en este ejemplo, digamos, agua para analizar los números, o sea, en 250 mililitros o 250 gramos de peso del producto, hay cerca de 80-90 calorías, que es la misma proporción que tenía la manzana de la que hablamos, pero de esto casi el 40%, digamos, de las calorías viene de fuentes proteicas, y esto, digamos, o sea, es la relación de proteína que tiene la espinaca o el brócoli, para que uno se dé cuenta. Nos aporta vitaminas, minerales, fibra, o sea, es un concentrado de nutrientes, y créanme que no existe ningún alimento que por el costo que tiene un batido nos ofrezca el valor nutricional que tiene un batido. Y como si fuera poco, digamos, en el último tiempo a nuestra oferta del batido con todos los sabores deliciosos, digamos, o sea, que se están sumando en todos los mercados. De hecho, yo acabo de probar por primera vez el sabor de durazno y les digo que es una cosa deliciosa, pero fuera de todo lo dulce que tenemos hace unos meses, digamos, o sea, ya entró en gran parte de los mercados de Centro y Sudamérica, y existe también en Europa, una opción salada, ¿no? Digamos, o sea, una sopa nutricional, digamos, que tiene la misma proporción, es decir, alto valor de nutrición, digamos, con una cantidad de calorías controlada y conocida, y tenemos la opción o las herramientas para personalizar el aporte proteico. Yo les decía, nosotros necesitamos aportar 2,2 gramos por cada kilo de masa muscular. Eso, digamos, o sea, para los kilos de músculo que tengo yo, está en el orden de los 130, 140 gramos de proteína por día. Y un batido me aporta 10. Entonces, la ventaja que tengo es que puedo personalizar y agregarle a mi batido cucharas que solo me agregan proteína. Es decir, me agregan el valor calórico de la proteína, pero no me agregan grasas y no me agregan hidratos de carbono. Y esto, digamos, o sea, sacando la clara de huevo en el mercado o en el mundo, digamos, o sea, tradicional, no existe una fuente de proteína, digamos, que yo pueda tener, digamos, con estas características. Porque la proteína del mundo animal viene con grasas, más o menos, pero viene con grasas. Y la proteína del mundo vegetal viene con hidratos de carbono, digamos, o sea, más o menos, pero viene con hidratos de carbono. Entonces, lo que tenemos nosotros es la oportunidad con este polvo de proteína personalizado de agregar con cada cucharada 5 gramos extra de proteína, y de esa manera yo puedo prepararme con un batido, con 3 cucharadas al ras de la cuchara medidora y 3 cucharadas al ras de proteína, un batido nutricional que me aporte 25 gramos de proteína. Y como si fuera poco, tenemos también, digamos, o sea, en muchos mercados una opción, digamos, o sea, de proteína que es apta para celíacos también,
a diferencia, digamos, del PPP, podemos agregar, personalizar, digamos, a ese aporte proteico, es decir, agregar cucharadas de proteína extra a mi batido. Este es el PDM o el Protein Remix, y podemos agregarle, digamos, con un par de cucharadas del PDM, que tiene su propia cuchara medidora, digamos, unos 15, 17 gramos de proteína, con muy poquito extra de hidratos de carbono. Es decir, tenemos opciones, digamos, que son excelentes para que toda la población pueda mejorar y personalizar, digamos, su aporte nutricional. Cuando uno empieza a ver lo que tradicionalmente, digamos, hacemos por esta cuestión cultural, corremos todo el día la mayoría de las veces, no desayunamos o desayunamos mal y terminamos creyendo, digamos, que podemos consumir en la cena la cantidad de calorías y nutrientes cuando termine el día. Y eso, digamos, está lejos de ser lo adecuado. De hecho, es interesante, digamos, conocer que digamos, la síntesis de proteína, digamos, en relación a la ingesta o la síntesis, digamos, de proteína en el músculo, está relacionada también con la cantidad de proteína que estamos consumiendo. Es decir, cuando uno consume, digamos, poca cantidad de proteína en una comida, hay poco estímulo para la síntesis muscular. Pero cuando uno consume más cantidad de proteínas, esa cantidad mayor de proteína aumenta la síntesis, pero lo aumenta hasta un límite. Es decir, cuando nosotros llegamos a los 30 gramos de proteína, por más que yo siga aumentando 40, 50, 60 gramos de proteína, no va a haber, digamos, un efecto significativo en el aumento de la síntesis muscular. Por eso es que permanentemente, digamos, estamos hablando de, digamos, estas porciones de 25 a 30 gramos de proteína, digamos, todo, digamos, reiteradamente en el tiempo. Es decir, ¿qué son 25 gramos de proteína? Digamos, bueno, hay un pedazo, digamos, de carne magra, 4 huevos, o un batido, como decíamos, con 3 cucharadas de batido y 3 cucharadas de proteína. Y en un extravaganza en el año 2014, digamos, John Hayes, que es un bioquímico, uno de los doctores, digamos, que la compañía tiene y quien está detrás de todo el desarrollo de la línea de nutrición deportiva, hablaba de estas ingestas reiteradas en el día de alrededor de 30 gramos de proteína, 25 a 30 gramos de proteína, y concentrarnos, digamos, el aporte de hidratos de carbono, la otra fuente de energía, más por la mañana y menos por la noche. Cuando uno va viendo esto, digamos, tenemos que entender que no solo tenemos las herramientas de los batidos, sino que también tenemos algunas opciones de snack proteicos que son excelentes. Digamos, por ejemplo, la opción, digamos, de esta bebida de proteína en polvo, digamos, que me permite, digamos, con 2 cucharadas en un vaso de agua incorporar, digamos, 15 gramos de proteína y solo 71 calorías. Y esto, digamos, es para que uno tenga una idea, digamos, o puedes agregar también una barra de proteína, es decir, la barra de proteína te va a aportar, digamos, unos 10 gramos de proteína, alrededor de 130, 140 calorías en los distintos tipos de barras de proteína, y vos por ahí con una barra de proteína y una bebida proteica de Beverage Dream Mix, podés tener los 25 gramos de esa colación, digamos, que te permiten alcanzar al final del día la cantidad de proteína que necesitas. Porque si vos necesitas comer, digamos, más aporte proteico, digamos, si lo comes en menos cantidad de comida, no vas a poder aprovecharlo porque el exceso, digamos, no se va a traducir en la síntesis muscular, la proteína se va a digerir, nos vamos a quedar con la parte calórica y el resto se va a eliminar, digamos, por la orina en forma urea. Cuando nosotros necesitamos comer más masa, o sea, más proteína, porque tenemos más masa muscular, lo que tenemos que hacer es aprender a comer, digamos, de manera consistente en el día, distintas colaciones de estos 25 a 30 gramos de proteína con cada una. Y como les decía, y ya, digamos, entrando en la parte final de lo que tenemos que charlar, simplemente, digamos, yo no decía que no se puede cambiar el destino de la noche a la mañana, pero sí se puede cambiar el rumbo. O sea, está en nuestras manos empezar a acumular las decisiones, digamos, que nos ponen en una nueva dirección. Y la clave en esta historia es entender este poder que tienen las decisiones y las acciones que se acumulan en el tiempo. Digamos, efecto compuesto es el nombre, digamos, que recibe relacionado con el interés compuesto, ¿no? Que Einstein alguna vez nombrado como, digamos, la fuerza más grande del universo, ¿no?
pero es entender que, digamos, o sea, cada pequeña decisión que yo voy tomando, sosteniéndola en el tiempo, hace una diferencia radical. Digamos, o sea, Jim Rohn decía que el éxito no es nada más que unas cuantas disciplinas simples practicadas diariamente. Y el fracaso, solo algunos errores de valoración que repetimos todos los días. Cuando yo decido, digamos, o sea, mejorar mi aporte nutricional, cambiar por un mejor desayuno, aumentar la actividad física, hacer una mejor elección de nutrientes, incorporar las herramientas adecuadas con la relación adecuada entre caloría y nutriente, voy acumulando en una dirección que en el tiempo, digamos, va a tener un efecto radical. Y miren, o sea, yo en la primera semana desapareció la ansiedad que tenía por el chocolate. Cuando lo veía en 10 semanas controlé 10 kilos de sobrepeso. Hoy pasaron más de 10 años, digamos, que sigo utilizando, digamos, o sea, todos los días la suplementación nutricional, digamos, es parte de nuestro estilo de vida. Hoy es un hábito, digamos, irrenunciable. Y los mejores efectos, digamos, o sea, no fueron los primeros, sino los del proceso acumulado. O sea, cuando hoy me comparo, digamos, con mis amigos, compañeros de la carrera, digamos, o sea, con quienes tomamos decisiones diferentes hace más de 10 años atrás. O sea, yo incluí la nutrición, bueno, y ellos no incluyeron esta nutrición de Herbalife. Hoy mirando, digamos, 10 para atrás, 10, 12 años, puedo decir, digamos, o sea, con tranquilidad, que el tiempo fue más generoso conmigo. Y para mí, digamos, o sea, como que esa es la parte más fuerte. Al final es el peso acumulado de nuestras disciplinas, nuestros juicios de valor, lo que nos va a llevar a la fortuna o al fracaso. Y en este caso, lo que nos va a acercar a una mejor calidad de vida o a una peor calidad de vida. Es el poder de la acumulación. O sea, si uno decide ser, digamos, o sea, tener hábitos sedentarios y dañinos o nocivos, digamos, o sea, acumulamos para, digamos, o sea, el proceso de desarrollo de enfermedad y mala calidad de vida. Si acumulamos, digamos, o sea, este estilo de vida saludable y activo, a partir de que una buena nutrición, como estamos hablando, una buena hidratación, o sea, no fumar, alcohol con moderación, actividad física en el día a día regular y un descanso suficiente, el manejo del estrés, o sea, acumulando estas pequeñas decisiones todos los días, vamos cambiando el rumbo y el destino. Y media docena de cosas explicadas Jim Rohn hacen el 80% de la diferencia en cualquier área de la vida. Lo importante hoy, digamos, es que, digamos, aprendamos a reconocer cuál es esa media docena de cosas y nos concentremos en hacer bien esa media docena de cosas. Y desde el punto de vista de la buena nutrición, digamos, o sea, para ir, digamos, englobando muchas de las cosas que fuimos hablando en todos estos talleres semanales y un poco de las que vamos a hablar en la semana próxima también, entender, digamos, el valor fundamental del desayuno, entender, digamos, esto que hablamos del balance de energía en cuanto a consumir la cantidad adecuada, pero también en los momentos adecuados del día. O sea, no es solo la cantidad, sino también, digamos, o sea, la distribución, entender, digamos, o sea, que tenemos que enfocarnos en tener un adecuado aporte de nutrientes o de macronutrientes, y la clave en esta historia es el aporte proteico, lo que estuvimos hablando hoy, y las herramientas, digamos, más factibles y adecuadas son, digamos, las que tenemos a nuestro alcance, y, digamos, obviamente, digamos, o sea, hacer elecciones adecuadas también de los nutrientes, es decir, a la hora de comer hidratos de carbono, digamos, o sea, comer hidratos de carbono, digamos, o sea, que sean complejos, de bajo índice glucémico, a la hora del balance de grasas, aprender a consumir grasas omega 3 y disminuir el consumo de los omega 6, y aprender a tener una ingesta completa de macronutrientes y micronutrientes. O sea, los micronutrientes, no por ser menores las cantidades, son menos importantes, y tenemos una batería de productos que también nos permiten cubrir este aporte, digamos, en todas sus formas, desde el Herbalife Line como suplemento de grasas omega 3, los multivitamínicos, digamos, con vitaminas y minerales, los tés cargados de antioxidantes, y por último, digamos, o sea, también en esta historia, digamos, una adecuada ingesta de fibra, que va a ser parte, digamos, de lo próximo que viene. Ya para terminar, Jim Rohn hablaba de que los opuestos están en conflicto y nosotros estamos en el medio. Y que esto es una lucha permanente, digamos, que se está disputando entre hacer o no hacer, y en esta lucha, digamos, o sea, nosotros siempre estamos involucrados. Él explicaba, digamos, o sea, que el bien lucha contra el mal, hablaba de la luz y la oscuridad, los glóbulos rojos que nutrían y los glóbulos blancos que nos defendían. Y cuando hablaba de la luz, decía que cuando la luz está presente, la oscuridad queda recluida en el rincón.
pero cuando, digamos, la luz no está presente, la oscuridad se hace cargo del ambiente. Y en esta misma historia hablaba del bien y del mal, y explicaba que, digamos, o sea, el bien, digamos, o sea, triunfa, pero para que el bien triunfe tenemos que tomar acción, porque si uno no está dispuesto a tomar acción, entonces, digamos, o sea, no podés construir ese jardín. Si vos querés tener un jardín hermoso, decía, tenés que aprender, digamos, o sea, a sembrar, pero también a ir, digamos, o sea, quitando las malezas o la mala hierba que crece naturalmente. Y no siempre, digamos, la acción y el cambio son positivos en el sentido de que son fáciles, porque cuando uno decide cambiar, también alrededor, digamos, o sea, incomodamos a quienes estaban cómodos en la situación en la que estábamos. Y por eso es fundamental pensar en acercarse, digamos, o sea, a todo este grupo de personas que hace años, digamos, se va involucrando en este proyecto de seguir afectando de manera positiva a las personas. Ese es el rol agregado que tienen todos los distribuidores a través de quienes llegaron a escuchar toda la información que tenemos, digamos, o sea, en estos talleres semana a semana. Así que de mi parte no tengo mucho más, agradecerles de nuevo, los voy a dejar con Milena, digamos, o sea, para terminar esta presentación. Espectacular, Santiago, qué explicación tan impecable desde el principio hasta el final. No parpadeé, estuve súper atenta a todo, me encantó. Creo que todos aprendimos un montón a hacer pequeños ajustes. Qué importante un suplemento como este en nuestra alimentación diaria a nivel de proteína, el personalizarlo, bueno, todo absolutamente espectacular. Muchísimas gracias por tu información, por compartirnos tus conocimientos. Quiero contarles que yo también tuve un resultado con el producto y sigo en evolución del resultado y fue maravilloso. Yo tengo una hija y cuando tuve a mi hija quedé pesando 50 kilos, mido unos 70 de estatura. Quiere decir que obviamente para mi estatura mi peso estaba muy por debajo del peso ideal. Empiezo a tomar los suplementos de nutrición de Herbalife y el cambio es radical. Yo veo mi foto de cuando empecé y siempre pienso que me veo mucho mayor. Lo acaba de decir Santiago, como en la evolución del tiempo, porque lo he visto en las personas que también les recomendé la nutrición mucho antes y no tomaron la decisión. Hoy en día cuando tenemos la oportunidad de encontrarnos, digo, wow, de verdad que es impresionante cómo nos mantenemos, me veo mucho mejor, el nivel de energía es óptimo y para mí se convirtió en mi estilo de vida, es mi desayuno ideal de todos los días. Y bueno, hoy les queremos invitar a que ustedes también hagan parte de esta comunidad. Las personas que nos están escuchando por primera vez, es muy sencillo, le dicen a la persona que lo invitó qué tiene que hacer, que le haga su valoración de bienestar, que le guíen todo su programa de nutrición. Las personas que ya estamos tomando los productos, obviamente hacer pequeños ajustes, que voy a adherir más de los suplementos de nutrición a mis hábitos diarios para tener el resultado óptimo que deseamos. Y queremos contarles, como bien lo explicó Santiago, tenemos estos talleres de bienestar y salud todas las semanas. Y bueno, vamos a tener un próximo taller esta semana, va a estar espectacular. Ella también es médico de profesión, es venezolana, es madre de 2 hijos, actualmente vive en España y nos va a dar un entrenamiento espectacular sobre bienestar, así como las que ya hemos tenido. Dile a la persona que te invitó el día de hoy para que te dé el link de conexión para nuestro próximo taller de salud y bienestar. Vamos a tener miembro internacional del equipo de presidente, médico de profesión, la doctora Jenny Fernández. Así que es un gusto para mí y para nosotros haber estado con ustedes el día de hoy. Éxitos en este día.